Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con la explicación del tema número 2, dentro del bloque 11. Este tema se llama electricidad y electrónica. Vamos a comenzar viendo el índice, en el cual vamos a ir separando cada uno de los apartados por un vídeo, como hasta ahora. El primer punto vamos a ver la corriente eléctrica, en el segundo punto magnitudes eléctricas, en el tercer punto tipos de circuitos y veremos las conexiones que hay, y en un cuarto punto un avance sobre la electrónica. Bueno, vamos a seguir este pequeño esquema conceptual en el cual se magnifica la presencia de la electricidad electrónica como el tema fundamental, y ahí vamos a estudiar sobre este tema la corriente eléctrica, las magnitudes eléctricas y las leyes. Dentro de la corriente eléctrica, pues veremos que existen dos tipos de circuitos eléctricos, que son el serie y el paralelo. Dentro de las magnitudes veremos cuáles son sus magnitudes fundamentales, que es la tensión, intensidad, resistencia y potencia. Y dentro de las leyes veremos la ley de Joule y, como no, la ley de Ohm. Bien, la corriente eléctrica, como nos dice aquí, dice: la electricidad es una forma de energía. O sea, es una forma de energía como otra cualquiera, como puede ser la energía mecánica, energía química, etc. Y la corriente eléctrica se define como el flujo de electrones a través de un medio material, ¿vale? Al hecho de ese movimiento del flujo de los electrones se denomina corriente eléctrica. Aquí abajo nos hace una pequeña reflexión sobre este concepto y nos dice que una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, como son los electrones, a través de un medio material. Bien. No obstante, cabe mencionar que hay tres tipos de materiales, ¿vale? Haciendo alusión del flujo de la corriente eléctrica, surgen tres materiales que representan un comportamiento diferente al paso de la corriente eléctrica. Tenemos los conductores, tenemos los aislantes y por último los semiconductores. Bien, los conductores permiten la circulación de electrones libres, es decir, que no se oponen al paso de los electrones, dejan que circulen libremente, ¿vale? Son conductoras todas las sustancias que tienen cargas eléctricas con libertad para moverse. Los mejores conductores son los metales, ¿vale? Por regla fundamental, todos los metales son muy buenos conductores y se definen como tales, como conductores. Dentro de los aislantes, pues son todo lo contrario, no permiten la circulación de cargas eléctricas y son aislantes, por ejemplo, la madera, el plástico, el aire, la cerámica, el vidrio, etc. Por último, dentro de los semiconductores, pues estos son un poco peculiares, ¿vale? Son algunos materiales que, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, pueden conducir o no el paso de la corriente eléctrica. Es decir, se pueden comportar entre un conductor y un aislante. Pueden dejar pasar o no la corriente eléctrica. Algunos de ellos son actualmente esenciales en la fabricación de componentes electrónicos. De hecho, los semiconductores son la base fundamental de un circuito electrónico. Cualquier placa electrónica que nosotros podamos tener en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, está constituido principalmente de semiconductores, que son de los que están constituidos, por ejemplo, todos los transistores, los microprocesadores y todo están constituidos por ellos. Entonces se suelen utilizar semiconductores como el silicio, que es uno de los más abundantes en la corteza terrestre, aunque también se utiliza el germanio y el galio. Atendiendo a distintas similitudes respecto a modelos, vamos a intentar hacer una pequeña explicación de lo que es la corriente eléctrica, que es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues atendiendo primero a este pequeño modelo que tenemos arriba a la izquierda, es que nos dice que al conectar dos recipientes con distinto nivel de líquido, el líquido pasa de un recipiente al otro hasta que el nivel se iguala. ¿Veis? Algo parecido a lo que pasa con los electrones, que lo veremos al final. Cuando este líquido empieza a disminuir porque tiene más energía que este, por tanto, hasta que no se igualan, pues su energía no quedará igualada, por tanto, valga la redundancia, y se quedará equilibrado el sistema. Luego, otro símil sería las canicas dispuestas en una rampa.
las cuales se irían desplazando por la rampa hasta llegar a la parte final, que están todas en un mismo plano, en una misma cota, y por tanto no se seguirían desplazando, se pararían ahí, ya que todas tienen la misma energía potencial ahí. Por otro lado, tenemos la corriente eléctrica, que dice que al conectar dos cuerpos con distinta carga eléctrica comienza a circular la corriente de electrones, desde el que tiene más nivel hasta el que tiene menor nivel. Cuando las cargas se equilibran, la corriente se detiene. ¿Veis? Como al igual que hemos dicho hasta ahora, tanto con el agua como con las canicas, cuando tienen distinta carga, distinta energía, se produce el movimiento. Pero una vez que esta energía se ha igualado, el flujo se detiene, ¿vale? Se pararía. En el agua, cuando estén equilibrados, se pararía el tránsito de agua, se pararía el desplazamiento desde un vaso hasta el otro. Las canicas también se pararían una vez que están todas en la misma cota, tienen todas la misma energía, y los electrones pues sería algo parecido. Bien, pues dando un paso más a lo que hemos dicho hasta ahora, nos enfrentamos a una necesidad. Como hemos dicho, cuando estas cargas se igualan, cesa la corriente eléctrica, y por tanto necesitamos de que este flujo continúe, ¿vale? Y que no cese. Entonces, para ello, ¿qué se utiliza? Se utiliza, en el caso por ejemplo de la hidráulica, pues se utilizan bombas para que exista un flujo constante de agua y así haya un desequilibrio constante de energía para que el agua siga circulando. En el caso de las canicas, pues necesitamos un útil que vaya subiendo las canicas a la parte superior de la rampa, que lo que estamos haciendo en ese momento es aportarle energía potencial para que la convierta en energía cinética y al final toda guarde en un mismo nivel de energía al final. Entonces esa energía se va conservando, esa diferencia de energía, y por tanto el movimiento no cesaría. En el caso de la energía eléctrica, pues no es más que para mantener la corriente necesitamos un generador, tal como puede ser una batería, ¿vale? La batería de nuestros vehículos es la que nos aporta la energía suficiente para arrancarlo. Pues en este caso, la que nos está proporcionando esa diferencia de energía para que los electrones circulen sería la batería. Bien, pues aquí nos dice en esta siguiente diapositiva que hay dos clases de corriente eléctrica y cada aparato eléctrico o electrónico necesita la suya, ¿vale? Vamos a atender a dos corrientes fundamentales, que son la corriente continua y la corriente alterna. Dentro de la corriente continua nos dice que los electrones circulan siempre en el mismo sentido. Es la producida por las pilas, baterías, dinamos y células fotovoltaicas, ¿vale? Toda la corriente eléctrica que proceda de pilas, baterías, dinamos o células fotovoltaicas, que son los paneles están constituidos de células fotovoltaicas, pues cada una de estas células da corriente continua. Corriente alterna, sin embargo, los electrones cambian constantemente de sentido de circulación, es decir, la corriente alterna, su sentido de la corriente va cambiando. Los alternadores son los que producen la corriente alterna. ¿Por qué cambian de sentido? Pues porque la tensión que produce en diferencia con la corriente continua, la diferencia continua, como veis en esta pequeña gráfica de aquí, dice en el eje Y tenemos la tensión y en el eje X tenemos el tiempo. Bueno, pues a lo largo del tiempo la corriente continua siempre tiene la misma energía, la misma tensión, ¿vale? Sin embargo, la corriente alterna, que lo tenemos justo debajo, está definida a través de una onda senoidal, ¿vale? Entonces, como veis, su tensión va variando en función del tiempo, aumenta y disminuye, pasa incluso por cero y luego otra vez pasa por una parte que es negativa, su tensión llega a ser negativa. Entonces, por eso, cuando estamos en la parte positiva, la corriente circula en un sentido, y cuando estamos en la parte negativa, la corriente circula en sentido contrario. Por eso se dice que los electrones cambian constantemente de sentido.
¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un circuito de corriente continua en el cual estamos encendiendo una bombilla. Tenemos una pila, que sería la batería, una fuente de corriente continua y una carga, en este caso pues tenemos una bombilla y circulará la corriente en este sentido. Sin embargo, en el caso de la corriente alterna, que es el esquemita que tenemos justo a la derecha, pues podemos ver que tenemos un pequeño dibujo que está representándonos el motor, que es toda esta parte de aquí. Tenemos una bobina en la parte inferior y otra bobina en la parte superior, que esos son está representando el bobinado que tiene interiormente el motor, que tendría dos polos, ¿vale? Entonces, conforme está girando este rotor de aquí, este motor, a través de inducción magnética se estaría aplicando una energía potencial a estas bobinas y estaría circulando una corriente. Como estamos variando de sur a norte constantemente, pues este flujo de energía va cambiando de positivo a negativo constantemente y por eso se convierte en una onda senoidal, ¿vale? Porque estamos a través de un eje rotacional. Pero bueno, lo importante de aquí es que la corriente alterna, como veis, va en un sentido y en otro. Y la corriente continua se dirige en un solo sentido. Eso es lo que tenéis que quedaros, que es la parte fundamental. Corriente continua. Los electrones solamente van en un solo sentido y la corriente alterna va en ambos sentidos. Y esto se produce fundamentalmente porque la corriente continua está respecto a un valor de tensión fijo, como veis aquí. La tensión es constante y no varía, y la corriente alterna, su valor de tensión va variando en función del tiempo, pasando en zonas que tiene tensión positiva a zonas donde tiene tensión negativa. Bien, ahora vamos a estudiar un poco los circuitos eléctricos. En esta diapositiva vamos a estudiar los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado de un material conductor por el que circulan las cargas libres y que consta de un generador, un receptor o receptores y elementos de control y de protección. Bien, vamos a atender ahora a cada uno de estos elementos. Vamos a comenzar con el generador. El generador es un dispositivo que se encarga de suministrarnos la energía necesaria para que los electrones circulen por nuestro circuito. Da igual que estemos hablando de corriente continua que de corriente alterna. De hecho, si vemos la definición, en la parte final nos dice que puede ser una pila, corriente continua, una batería, corriente continua, una dinamo o un alternador, que sería la corriente alterna, ¿vale? Entonces, es simplemente un dispositivo que nos está suministrando esa suficiente energía para que los electrones puedan circular libremente por nuestro circuito. Conductores son las vías por las que circula la corriente. Suelen ser cables de cobre o aluminio. Es decir, tal y como dice, los conductores es por donde circulan los electrones. Nosotros vamos a conectar un elemento con otro a través de un conductor que puede estar hecho de cobre o de aluminio. Receptor, pues es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía. Vamos a ver una serie de ejemplos, como son una bombilla que la convierte en energía luminosa, un timbre que la convierte en energía sonora, un motor que la convierte en energía mecánica y un calefactor que la convierte en energía calorífica. ¿Vale? Estos son distintos tipos de receptores. Elementos de control. Su principal función es dirigir el paso de la corriente eléctrica. ¿Vale? Y pueden ser pulsadores, interruptores, conmutadores, llaves de cruce. Esos son distintos tipos de elementos de control. Es decir, con un interruptor, por ejemplo, podemos decidir nosotros cuándo queremos que se encienda la luz o se apague y por tanto cuándo queremos que los electrones circulen o no. Los elementos de protección pues protegen nuestro circuito contra la subida excesiva de corriente.
El más común es el fusible. Si tenemos un sobreconsumo, pues este fusible saltará, se romperá y deberíamos de cambiarlo si queremos que nuestro circuito siga funcionando. Pero con eso, entre otras cosas, hemos conseguido que los conductores no se estropeen. En esta diapositiva vamos a ver los símbolos de los elementos de un circuito. Para simplificar su estudio, los circuitos eléctricos se representan en un esquema donde se recogen los componentes a través de los símbolos. Ahora vamos a mostrar unas imágenes donde se representan los componentes más sencillos, como son la pila, que sería un generador. ¿Cómo se representa? ¿Cómo sería su símbolo? Pues sería el lado positivo. Los colores son indiferentes, todo se traza con un color, es monocromático, es decir, todo se pintaría en negro, como tenemos aquí el circuito de abajo. Pero es para decirnos que el rojo es el signo positivo y que es más largo que el negativo, ¿veis? El signo positivo, el lado positivo, el polo positivo de la pila se representa más largo y el negativo más cortito. Entonces positivo, largo, negativo, cortito. Y todo este conjunto sería el símbolo de la pila. Respecto a receptores, tenemos resistencia, bombillas, motor y zumbadores. ¿Cómo se representan? Pues se representa la resistencia con esta cajita de aquí o con esta forma de aquí abajo, como diente de sierra. ¿Vale? Las dos son muy habituales. La bombilla se representa con un círculo, con una X en el centro, en medio. El motor se representa con otro círculo y con una M en el medio de motor. Y el zumbador se representa con un semicírculo y dos patitas que salen hacia afuera, que son las conexiones que tiene. Por último, los elementos de control, tenemos un interruptor que se representa de este modo. Y aquí tenemos, el interruptor estaría abierto. Bien, en la parte inferior izquierda tenemos un circuito que lo pasaríamos en forma de esquemático de este modo. Tendríamos un generador que sería la pila, tendríamos un interruptor que estaría ahora mismo abierto y por último un receptor que sería la bombilla. Atendiendo a los tipos de interruptor, como pueden estar, pues pueden estar abiertos o cerrados. Y sus símbolos se representan así. Así sería abierto, porque no estaría dando continuidad en el trazo, y cerrado, que sí estaría dándole continuidad. Un hilo conductor pues sería solamente un trazo. Una toma de tierra sería tal que así. Y por último un fusible, que se representa así. Ahora en esta diapositiva vamos a ver un pequeño ejercicio para resumir lo que hemos aprendido hasta ahora. Como siempre, os dejo unos segundillos para que lo penséis e intentamos resolverlo en 3, 2, 1. Y esta sería la solución del ejercicio. Nos dice, señala cuáles de los siguientes objetos son aislantes de la corriente eléctrica. Bien, pues tenemos una cuchara de acero, que como un metal sería un conductor, por tanto no sería aislante. Un receptor de madera, que sí sería aislante. Un recipiente de plástico, que también lo sería, ya que no es de metal ninguno de estos dos componentes. Una lámina de papel de aluminio, tenemos un metal y por tanto sería un conductor. Un folio de papel, esto no sería un metal y por tanto no sería conductor, sería aislante. Un hilo de cobre, sería un metal, así que nada. Y por último, unos guantes de goma, que sí serían aislantes. En el segundo ejercicio nos dice que un circuito muy sencillo es el que hace funcionar un claxon de un coche. Si identificas cada uno de sus componentes, no te será complicado elegir la opción correcta a las siguientes afirmaciones. Bien, aquí tenemos que identificar cuáles son las partes del circuito de un claxon. Y nos pregunta el primer caso que nos pregunta es que el pulsador que accionamos en el volante para que suene es un receptor, generador o elemento de control. Pues es un elemento de control, ya que con él estamos controlando cuándo queremos que los electrones circulen y por tanto hagan sonar la bocina. ¿Vale? Estamos controlando el flujo de la corriente eléctrica cuando nosotros queramos. La batería de un coche es un generador, elemento de control o receptor. Pues sería un generador, ya que es el que nos está proporcionando la tensión suficiente como para que los electrones puedan circular libremente por nuestro circuito.
La bocina que suena es un generador, elemento de control, receptor. Pues sería un receptor. Bien, porque es el que está recibiendo toda esa energía y está convirtiendo la energía eléctrica en otro tipo de energía, en este caso energía sonora. Bueno, y esto sería todo para el primer punto y nos vemos en el segundo punto. Muchas gracias a todos. Un saludo.